Shabbat Shalom, mis amados hermanos, mis amados amigos en todas las partes del mundo. Que nuestro amado Yahweh les continúe a todos bendiciendo grandemente en este maravilloso día de reposo que ha llegado. Un día más, hermanos, que nos regala el Todopoderoso para que nos podamos reunir a la distancia por medio del internet, que es lo que Él ha establecido en este tiempo final. Quiero, como siempre, hermanos, saludar a todos mis amigos, a todos los hermanos que escuchan la enseñanza desde la ciudad de Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Armenia, en la ciudad de Manizales, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Pereira también nos escuchan, en la ciudad de Pasto, bueno, hermanos, en la ciudad de Neiva también. A todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, un abrazo muy especial. También en la ciudad de Ecuador, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Guayaquil, en Quito, que el Eterno les bendiga grandemente. También en Salinas, nos escuchan hermanos por el lado de la costa de Ecuador. También en México, hermanos, a nuestros hermanos en México, en Ciudad de México, en Tijuana. Bueno, en todos los distintos lugares donde el Eterno permita que llegue este mensaje, hermano. Un saludo muy especial. Que nuestro amado Elohim les bendiga a todos grandemente. Acá en los Estados Unidos, en la ciudad de Naples, en Fort Myers, en Miami, en Homestead, en Tampa, también en Nueva York, en New Jersey. Bueno, hermanos, a todos un saludo maravilloso, un saludo fraternal. Que nuestro amado Elohim, nuestro amado Yahweh les continúe a todos bendiciendo grandemente. Yo le quiero enviar un mensaje a las personas que se levantan contra mí, que me escriben cosas tan desagradables en los correos electrónicos, porque como ya restringimos los comentarios en el canal, entonces ahora me escriben por el correo electrónico cosas muy desagradables. Yo les quiero decir que si no les gusta la enseñanza que se está presentando, pues no me miren, no me escuchen. No entiendo para qué pierden su tiempo, para qué se desgastan colocándome negativos en las enseñanzas, escribiéndome cosas tan desagradables. Se hacen llamar personas que supuestamente tienen al Eterno, pero están demostrando con sus hechos todo lo contrario. Igual que el Eterno tenga misericordia de ustedes. Bueno, hermanos, vamos a continuar como lo venimos haciendo desde hace 2 Shabbat, con la instrucción, lo que Elohim ha ordenado y nosotros como su pueblo tenemos que obedecer. Comenzamos el Shabbat pasado con el tema de la instrucción de los alimentos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, hermanos. Estén muy atentos a este tema, porque es un tema con respecto a la instrucción conforme a la parte sexual, a la moralidad sexual. Vamos a ver qué el Eterno nos quiere enseñar con respecto a este tema, porque hasta en la sexualidad, hermanos, el Eterno nos ha dado una serie de parámetros que debemos respetar, que debemos seguir y que debemos cumplir. Entonces vamos a seguir continuando con las instrucciones y así lo vamos a seguir haciendo Shabbat a Shabbat, hermanos. Hoy vamos a hablar de ese tema, de los actos morales y los actos inmorales en cuanto a la sexualidad. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, como siempre ustedes saben que en la pantalla va a aparecer los textos. Mi hija Michelle Alexandra es quien nos edita y hace la producción de estas enseñanzas. Le mando un saludo muy especial a mi hija. Que el Eterno le bendiga por todas las cosas que hace con amor para este hermoso ministerio. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar con el tema. Vamos a estar escudriñando en Levíticos capítulo 18. Pero yo quisiera que antes que comencemos, como siempre, hagamos una tevilá, hagamos una oración. Tevilá es en hebreo, para los amigos que nos escuchan, una oración. Donde usted se encuentre, levante sus manos y incline su rostro y diga conmigo: Baruch atah Yahweh Eloheinu o Melech haolam. Bendito eres, Padre Santo, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de todo cuanto existe. A ti nos presentamos en este día de reposo, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto para aprender de tu bendita palabra, de tu instrucción. Yo te pido, como siempre, que sean tus palabras en mi boca, que sean tus pensamientos por medio de tu Ruach, que tú seas el que gobierne y dirige todo lo que salga por medio de mis labios, para que sea para exhortación, para edificación y para consolación, Padre amado, de tu pueblo, Efraín, que regresa a casa, tu Israel, en este tiempo final.
Todo te lo pido en el nombre de mi gran Rey y Adón Yeshua, al cual sirvo, amo y adoro hoy, mañana y siempre. Vamos entonces a comenzar, hermanos, con el tema. Y entonces comenzamos, mis amados. Vamos entonces a ir al libro de Levítico y vamos a estar leyendo el capítulo número 18. En este capítulo nuestro amado Elohim nos va a hablar de los actos de la inmoralidad prohibida. Vamos a ver de qué nos va a hablar el Eterno, cómo es que el Eterno nos va a presentar la instrucción de cómo nos debemos comportar en cuanto a nuestra sexualidad. La sexualidad que debe tener su pueblo en todo momento, ¿no? Y más en este tiempo final. Comencemos con el tema, hermanos. Dice la escritura. Yahweh dijo a Moché. ¿Quién dijo? Yahweh, ¿no? O sea, estas son palabras del Todopoderoso. Habla a los hijos de Israel. Dile a ellos, yo soy Yahweh, tu Elohim. Verso 3. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Misyarín, o sea, de Egipto, donde ustedes vivían, y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. O sea, aquí tenemos ya 3 instrucciones. Entonces, que no se iban a comportar conforme a lo que habían aprendido en Egipto, que no se iban a comportar tampoco de la misma manera de los pueblos donde él los iba a introducir, que era la tierra de Canaán, que de ninguna manera iban a hacer nada de lo que esos pueblos hacían. O sea, esta es una instrucción que está dando el Eterno, que no iban a vivir, que el pueblo de Israel no iba a vivir conforme a las leyes de ellos, a sus ordenanzas, a sus estatutos, que hoy en día es exactamente lo mismo para nosotros. Nosotros no podemos estar de acuerdo, hermanos, por ejemplo, con el aborto. No podemos estar de acuerdo, por ejemplo, hermanos, con el matrimonio del mismo sexo, el matrimonio gay. O sea, nosotros no podemos estar de acuerdo con esas leyes que están estableciendo otras naciones que no son el pueblo de Israel. Verso 4. Ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes y caminarán conforme a ellas. Es lo que el Eterno nos está hablando, nos está diciendo. Hace 4.000, 5.000 años atrás se lo estaba diciendo a su pueblo por medio de Moché, que caminarían, o sea, que obedecerían la instrucción que estaba saliendo por su boca, que se comportarían de esa manera como el Padre quiere que se comporte un hijo suyo. Verso 5. Ustedes observarán mis estatutos y mandamientos. Sí, si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. O sea que la Torá, hermanos, la Torá, los mandamientos del Todopoderoso, a nosotros nos da vida. Y nos da una vida sana, nos da una vida íntegra, nos da una vida correcta. Nos da una vida, hermanos, con unos parámetros de un estándar alto, que es lo que quiere nuestro amado Elohim para nosotros. O sea, sus instrucciones, sus mandamientos, lo que hacen en nuestras vidas es formarnos. Así como ya vimos la instrucción de los alimentos, que hace que nosotros, pues, nuestros cuerpos se mantengan sanos, limpios, puros. Sigamos en el verso 6. Aquí empiezan las instrucciones. Ninguno de ustedes se acercará a nadie que sea pariente, cercano, para tener relaciones sexuales. Yo soy Yahweh. O sea que ninguno del pueblo podía acercarse a ninguna persona que fuera pariente para tener relaciones sexuales. Que vamos, el mismo Yahweh nos lo va a decir, pero ¿cuáles personas serían esas? Los tíos, los primos, los abuelos, las hijas. Eso es lo que nos está diciendo el Eterno, que nos tenemos que acercar a nuestros familiares para tener relaciones sexuales. Verso 7. No tendrás relaciones sexuales con tu padre y no tendrás relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No tengas relaciones sexuales con ella. O sea,
Tremendo mandamiento, ¿no, hermanos? Nada de ir a tener relaciones con los padres, ni tampoco nada de tener relaciones con las madres, que en el mundo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, se escuchan unas cosas tremendas. Que la hija se acostó con el papá y que se fue con el papá a vivir, y lo mismo que el hijo se acostó con la mamá y se fue con la mamá, y unas cosas terribles, hermanos. Y más en el tema este de la nueva era, donde ellos dicen que todo es permitido y vivimos conforme y respiramos conforme a la naturaleza. O sea, es una locura eso. Verso 8. Siguen las instrucciones. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre. Esta es la prerrogativa de tu padre. O sea, esa mujer le pertenece a ese padre, es esposa de ese padre. Desde el momento en que esa mujer se acuesta con ese hombre le pertenece. Por lo tanto, el hijo no puede tomarla. El hijo no puede tomarla. Eso es delicadísimo, hermanos. Si un hijo llega a tomar a la esposa del padre, como recordemos que en ese tiempo, hermanos, los hombres tenían más de una mujer. Entonces, que porque entonces no es mi mamá, entonces la puedo ir a tomar. No, Yahweh está diciendo que no. Y ahí vemos en los hijos de Jacob que uno de sus hijos, Rubén, cometió ese pecado. Pero bueno, aquí el Eterno está estableciendo la Torá desde este momento, entonces bueno, sigamos leyendo qué más sigue diciendo la Torá. Verso 9. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana, la hija de tu padre, o la hija de tu madre, ya sea que nazca en casa o en otro lugar. No tengas relaciones sexuales con ellas. O sea, no cometan incesto. Pero es que es otra mujer que mi papá tiene, entonces es una hermanastra. No, no pueden tener relaciones sexuales con esas personas porque son familia. Es prohibido, totalmente prohibido por el Eterno. Verso 10. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo o con la hija de tu hija. No tengas relaciones sexuales con ellas, porque la desgracia sexual de ellas será la propia tuya. O sea, el castigo que viene de parte del Eterno va a ser muy delicado, hermanos. ¿Y aquí cómo sería? Pues con las sobrinas. No se puede tener relaciones sexuales ni con las sobrinas ni con los sobrinos, ni entre tíos y sobrinas. No lo permite la Torá. Y yo sí que he visto, hermanos, por ahí casos extraños así, de tíos que se meten con sobrinas que porque son lejanas, o entre primos, hermanos, que eso es gravísimo, es un pecado gravísimo. Un pecado, hermanos, que va a cargar esa persona toda su vida, porque eso no tiene perdón de pecados, eso no, eso no. Verso 11. No tendrás relaciones sexuales con la hija de la esposa de tu padre, nacida de tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con ella. O sea, no incesto. Prohibido el incesto. Verso 12. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque ella es la parienta cercana de tu padre, o sea, con la tía. No, no tendrás relaciones sexuales con la tía. O sea, no se puede. El Eterno no lo permite, es prohibido. Verso 13. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque ella es la pariente cercana a tu madre. Lo mismo, la tía, ni por parte de papá, ni por parte de mamá, porque son familia. O sea, hermanos, aquí el Eterno nos está desglosando lo que nos dijo desde el principio, que no tendrían relaciones sexuales entre la familia. O sea, en medio de la familia, no. Que es un primo lejano, no. Que es un tío lejano, no. No lo permite nuestro amado Elohim. Esta es su instrucción con respecto a la sexualidad, hermanos. Verso 14. No tendrás relaciones sexuales con el hermano de tu padre. No te acercarás a su esposa porque ella es tu tía. Era lo que yo les estaba diciendo. Verso 15. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, porque ella
es la esposa de tu hijo. No tengas relaciones sexuales con ella. Y también sí que se ven esos casos, hermanos, de hombres que se meten con la esposa de sus hijos y destruyen esos hogares. Eso es increíble, hermanos. Es increíble cómo el maligno ha hecho tanto daño en la humanidad, que la humanidad le lleva a la contraria al Todopoderoso en lo que Él estableció en su palabra, en sus instrucciones, que es lo que estamos estudiando en estos Shabbat. Verso 16. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu hermano, porque ella es la prerrogativa de tu hermano. O sea, ella le pertenece a ese hombre. Recordemos que cuando un hombre y una mujer se unen en el acto, hermanos, se convierten en una sola carne. Por lo tanto, esa mujer ya le pertenece a ese hombre y nadie más la puede tocar. Nadie. Según lo que el Eterno nos está diciendo, miren, ustedes lo están leyendo, yo no me lo estoy inventando. Verso 17. No tendrás relaciones sexuales con ambas, una mujer y su hija. O sea, ya cuando vienen las orgías o las fantasías extrañas de que tienen relación con la mamá y tienen relación con la hija. No, el Eterno lo prohíbe. Y tampoco tendrás relaciones sexuales con la hija de su hijo, ni la hija de su hija. Ellas son parientes cercanos a ella y sería vergonzoso. Qué tremendo, hermanos. Verso 18. No tomarás mujer para ser la rival con su hermana, y no tendrás relaciones sexuales con ella, mientras aún su hermana está viva. ¿Sí ven, hermanos? Entonces, una persona tiene a su esposa y se quiere meter también con su cuñada. El Eterno le está diciendo que no. ¿Por qué? Porque su hermana está viva, que es la esposa de él. Y el Eterno no permite eso, hermanos. Eso es una violación a la Torá. Si algún hermano ha hecho eso o está haciendo eso, de meterse con alguna persona cercana de la esposa, eso es delicado, hermanos, muy delicado. Verso 19. No te acercarás a una mujer para tener relaciones sexuales con ella mientras ella está inmunda de su tiempo de nidad. Ese nidad es el periodo. Eso sí que es importante, hermanos, para las parejas, para los hermanos que tienen sus parejas. Mientras que su esposa, hermanos, esté en el tiempo del periodo, no la puede tomar. No se puede acostar con ella. El Eterno lo prohíbe. Aquí está toda la educación sexual, hermanos, que el Eterno quiere para su pueblo. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer, hermanos. Mientras la mujer esté en su tiempo de periodo, el hombre no la puede tocar. No puede estar con ella, así sea su esposa. El Eterno dice que no. Verso 20. No irás a la cama con la esposa de tu vecino, así hacerte inmundo con ella. O sea, no ir a cometer adulterio, no ir a coger a la vecina de su prójimo, imagínense eso, hermanos, a la esposa del vecino, o sea, de su prójimo, de su hermano, ir a acostarse con ella. Eso se llama adulterio. Eso se llama adulterio y es pecado, hermanos. O sea, no, dice el Eterno, no la tomarás, no irás a tomarla, no. Verso 21. No permitirás que ninguno de tus hijos sea sacrificado a Molec, y así profanando el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. En ese tiempo, hermanos, los egipcios sacrificaban a los recién nacidos a Moloc, que es el mismo Satanás, hermano, que lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Hoy siguen con las mismas prácticas. Entonces el Eterno le está diciendo que no van a hacer eso no lo van a hacer. Verso 22. No irás a la cama con un hombre como si con mujer. Es una abominación. Es una abominación. Este verso deberían ponerlo en todas las constituciones de todos los países.
para decirle a estas personas de mente reprobada que no es correcto que un hombre y un hombre se acuesten, ni una mujer y una mujer, y mucho menos que crean que pueden hacer un hogar y adoptar hijos. Es para el Eterno una abominación, hermanos. O sea, es terrible, es terrible. El Eterno detesta a estas personas, las detesta, las desprecia. Ese cuentico es que, ay no, que el Eterno es amor y a todos los quiere. No, hermanos, eso no es verdad. Aquí él mismo lo está diciendo, ustedes lo están leyendo. Para él es abominación que un hombre se acueste con un hombre y una mujer con una mujer. Eso es terrible para él. O sea, no al homosexualismo, hermanos. Nosotros no apoyamos eso. Verso 23. No tendrás relaciones sexuales con ningún tipo de animal. Acá viene la zoofilia. Mujeres teniendo relaciones con animales. Hombres teniendo relaciones con animales. Eso es una perversidad, hermanos. Eso es algo detestable ante los ojos del Todopoderoso. Dice, y así hacerte inmundo con él. Claro, por supuesto. Un ser humano no tiene por qué tocar a un animal. Y menos tener relaciones con un animal, hermanos. Es que da hasta asco de solo pensar eso. Ni una mujer se presentará a un animal para tener relaciones sexuales con él. Es que, hermanos, es que perversión, o sea, es perverso. Ya el Eterno viene hablando con palabras más fuertes. El anterior, abominación. Y en este, perversidad. O sea que no a la zoofilia. Nosotros no aceptamos ni apoyamos eso, hermanos. Y sí que se ven cosas terribles, hermanos. Terribles, terribles en este mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que enseñar a nuestros hijos para que la mentalidad de nuestros hijos esté bien fundamentada en la verdad del Todopoderoso y ellos crezcan, hermanos, conforme a la Torá, con una mente limpia, con una mente recta, una mente íntegra. Verso 24. No se hagan inmundos por ninguna de estas cosas, porque todas las naciones que yo estoy echando delante de ustedes están profanadas con ellas. Claro, todas las naciones donde estaba la raza del maligno, el maligno ya las tenía totalmente contaminadas con la inmoralidad sexual. Totalmente contaminadas con la inmoralidad sexual. Me preguntaban los hermanos en enseñanzas pasadas, pero hermano Alejandro, usted habla tanto de la inmoralidad sexual, ¿cuál es? Ahí la estamos leyendo. Ahí estamos leyendo la inmoralidad sexual. Todos los parámetros que nos está dando el Eterno, hermanos, en esta clase de sexualidad prácticamente, hermanos, son los parámetros que tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos y que nosotros mismos tenemos que siempre tener claro en nuestras vidas para no estar pecando delante de Él. Verso 25. La tierra se ha vuelto inmunda y así está. Hoy en día está la tierra inmunda. Por eso es que está pasando todo lo que está pasando en todos los países. Por esa situación. Porque la tierra está inmunda, hermanos. Y por eso es que yo la estoy castigando. O sea que nuestro amado Elohim es el que trae el castigo sobre la tierra, sobre las naciones que están cometiendo perversidad. Y por eso es que estamos viendo todo lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. No es casualidad. Por algo están pasando las cosas. La tierra misma vomitará a sus habitantes. Qué tremendo, hermanos. Verso 26. Pero ustedes, o sea, nosotros, si usted se considera parte del pueblo de Israel, si usted se considera un hijo del Eterno, si usted se considera parte de esas 12 tribus de Israel, para usted son estas palabras. Lo mismo que para mí. ¿Cuáles son las palabras? ¿Nosotros qué? Guardarán mis estatutos y mandamientos, o sea, obedeceremos. Así de sencillo, hermanos. Y no se ocuparán en estas prácticas, o sea, no estaremos haciendo lo que nos está diciendo él hoy que no se debe hacer, que son cosas que abominables para él. Ni los ciudadanos ni los extranjeros viviendo con ustedes, o sea, esta orden, esta instrucción era para todas las personas que aún siendo extranjeras se añadían al pueblo. Tenían que seguir estos reglamentos, estos estatutos, que son
mientras que el cielo y la tierra estén ahí, hermanos, y ahí están afuera. Ahí estamos en la tierra y los cielos están arriba todavía. Y hasta que pase el milenio con nuestro amado Mesías, ahí van a seguir, hasta que nuestro amado Elohim descienda finalizando el milenio. Ya ahí para adelante vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero la Torá está ahí, vigente. Verso 27. Porque la gente de la tierra ha cometido todas estas abominaciones y la tierra ahora está profanada. Y la tierra sigue profanada, hermanos. Sigue profanada. El maligno la empezó a profanar desde el huerto de Edén. Desde antes del huerto de Edén, hermanos. El maligno ya estaba haciendo cosas en esta tierra. Por eso la escritura dice en Berechit, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada porque alguna vez estuvo ordenada. El Eterno la tenía ordenada. Pero el maligno la profanó, la desordenó. Y la usurpó. Porque es un usurpador. Está siendo usurpador desde hace mucho tiempo, creyéndose lo que no es. Verso 28. Si ustedes hacen a la tierra inmunda, los vomitará a ustedes. O sea, cuando la tierra tiembla, hermanos. También así como está vomitando a las naciones que estaban allí antes que ustedes. Pero por supuesto. Verso 29. Porque aquellos que se ocupan en cualquiera de estas prácticas abominables, quienes quieran que sean, serán destruidos de su pueblo. O sea, cualquier persona, hermanos, que esté cometiendo este tipo de situaciones de inmoralidad sexual, tiene que ser apartado del pueblo del Eterno. O sea, nosotros ni siquiera deberíamos hablar con estas personas, si sabemos que están cometiendo ese tipo de situaciones, que son terribles. Yo he escuchado casos de personas que se han metido con sus primos, hermanos, y tienen hijos de esas relaciones de pecado, relaciones gravísimas, gravísimas, hermanos. Y se justifican en la Torá, no, el Eterno me entiende, yo sé que eso es del Eterno, el Eterno perdona mis errores. Eso es delicado, hermanos, muy delicado. O casos donde sé, hermanos, conozco casos que he escuchado de padres que se han metido con sus sobrinas. Eso es delicado, hermanos. Tíos que se han metido con sus sobrinas, con sus primas. Eso es terrible. Verso 30. Así que guarden mis ordenanzas de no seguir ninguna de estas costumbres abominables. Para Yahweh, ¿qué son? Abominables. Y para nosotros tienen que ser abominables, que otros antes de ustedes han seguido, y así se profanen a ustedes mismos por hacerlas. Yo soy Yahweh, su Elohim. Aleluya. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a ver, hermanos, si el pueblo de Israel, después de haber escuchado estas instrucciones que salieron por la boca del Todopoderoso y fueron presentadas por Moche, vamos a ver si obedecieron. Vamos a ver si fueron juiciosos y obedecieron a la palabra del Eterno. Vamos a ir al profeta Ezequiel. Yo voy a decirle los nombres que conocemos, hermanos, porque sé que muchos amigos están entrando a escuchar la enseñanza. Entonces, a veces uno habla de un profeta con el nombre hebreo, entonces no tienen ni idea de qué estamos hablando. Entonces, por amor a nuestros amigos que están entrando al camino, que nos escuchan, es que pues no vamos a utilizar nombres, los nombres originales, ¿no?, de los profetas. Los únicos nombres que sí utilizamos todo el tiempo originales son el de nuestro amado Elohim, que es Yahweh, y el de su hijo, que es Yeshua, ¿no? Eso sí, no, es inmovible. Bueno, hermanos, vamos a ir al libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo 22. Vamos a ir al capítulo 22 y vamos a mirar a ver si ellos obedecieron. Ezequiel, muchísimo tiempo después, hermanos, este profeta apareció muchísimo tiempo después de que las instrucciones del Eterno fueron dadas, de que entraron a la tierra, de que la poseyeron, de que se establecieron, de que estuvieron ahí. Todo pasaron muchísimos eventos, los reyes, bueno. Ahora vamos a ver qué nos dice el Eterno por la boca de Ezequiel. Vamos a ver qué pasó con el pueblo. Ezequiel capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, hasta el 11. Bueno, yo creo que ya llegaron.
Ahí, yo los estaba esperando. Dice, ustedes tratan mis cosas, dice Yahweh, puras, o sea, kadoshin, o sea, santísimas, muy puras, muy limpias, con desprecio. Ustedes profanan mis Shabbatot, o sea, profanan las grandes fiestas del Eterno, sus 7 fiestas las profanaban, y las cosas de él, o sea, su Torah, sus instrucciones, las estaban tratando como cualquier cosa, como con desprecio, o sea, no tenían temor a Yahweh. Y nosotros hoy en día en este tiempo final no podemos seguir con el mismo ejemplo de ellos, ¿no, hermano? Nosotros sí tenemos que tener temor a Yahweh y sí le vamos a obedecer, porque nosotros somos ese especial tesoro, somos ese remanente de escogidos, privilegiados, bendecidos, bienaventurados, que Él permitió que apareciéramos en este tiempo final. Verso 9. ¿Qué había en medio del pueblo en ese momento? Hay ladrones en ti para derramar sangre. En ti están aquellos que salen a comer en las montañas. ¿Qué saldrían a comer en las montañas? Pues cerdo y porquerías, animales inmundos. En ti ellos cometen actos lujuriosos. O sea, estaban violando el mandamiento de la instrucción de la moralidad sexual. Estaban violando la instrucción, hermanos, totalmente. Y aparte de eso eran ladrones. Otro mandamiento, violado, no robar. Y también eran asesinos porque estaban derramando sangre. Otro mandamiento, no matar. Qué tremendo, hermanos. Verso 10. En ti, o sea, en el pueblo, ellos cometen incesto. Entonces estaban acostando hermanos con hermanos, padres con hijas, hijas con hijos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Cuando el Eterno les había dado la instrucción de la sexualidad y les había dicho no. Después de la coma, ¿qué dice? En ti ellos se esfuerzan así sobre mujeres durante su impureza menstrual. O sea, se estaban acostando con las mujeres aun cuando las mujeres tenían su periodo. Cuando leímos que el Eterno dijo, no se acostarán así sea su esposa con esa mujer. Si tiene el periodo, no la tocarás en ese tiempo de periodo. O sea, no estaban obedeciendo, le estaban llevando a la contraria al Todopoderoso, hermanos, en ese tiempo. Verso 11. Otra vez, en ti, o sea, en el pueblo de Israel, uno comete abominación contra la esposa de su prójimo. Otro comete algún acto lujurioso, profanando a su nuera. A un otro viola a su hermana, la hija de su propio padre. Qué tremendo, hermanos. O sea, se estaban acostando hombres con hombres, mujeres con mujeres, estaban cometiendo abominaciones en lujurias, estaban haciendo hasta violaciones, hermanos. Y la Torá dice que el violador tiene que morir a piedra. Y la Torá dice que el adúltero tiene que morir a piedra. Y la Torá dice que el fornicario tiene que morir a piedra. Pero a ellos no les importaba, no les estaba importando, hermanos. No había temor a nuestro amado Yahweh. O sea que no estaban obedeciendo. Y por ese motivo fue que vino la maldición del Todopoderoso sobre ellos. Y Él se separó de ellos, se alejó de ellos. Los empezó a mirar como inmundos, porque ellos se contaminaron, hermanos. Por eso los veía como animales inmundos, así como vimos la visión de Kefa. Él empezó a ver a su pueblo, a su humanidad, a su oveja perdida, la empezó a ver, hermano, como algo inmundo. Es tremendo, hermanos. No estaban obedeciendo. Vamos a ver qué nos dice Shaul también con respecto a esto de la obediencia, que no obedecen, no hay temor. Romanos capítulo 3. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el verso 18, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra? Dice nuestro amado Shaul, al que conocemos con Shaul para los amigos, al que conocíamos en las religiones como Pablo. ¿No hay qué? No hay temor a Yahweh ante sus ojos. O sea, no respetan al Eterno. ¿Por qué? Verso 19. Además,
sabemos que lo que dice la Torá lo dice a aquellos que viven dentro del marco de la Torá. Nosotros vivimos bajo el marco de la Torá porque somos parte del pueblo de Israel. De modo que es para que toda boca sea callada y al mundo entero se ha mostrado el merecimiento del juicio adverso de Yahweh. O sea, la Torá es para nosotros. Verso 20. Pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado, buscando en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. La instrucción de la Torá, hermanos, es la que le muestra a la persona los grandes errores que está cometiendo. Pero mire lo que nos dice Shaul en el verso 18. No hay temor a Yahweh. Ante los ojos del Eterno no hay temor. Hoy en día, hermanos, como hablábamos en una enseñanza, están cometiendo adulterios. Se separan. Como cambiándose de ropa, hermanos. Dejan a las personas y se van con otros, las hermanas, los hermanos. Y vienen, y lo que dice aquí Shaul, y toman la misma instrucción como para justificarse, creyendo que al Eterno se le puede presentar una justificación cuando se viola la Torá, y no hay justificación delante del Todopoderoso, hermanos. Pecado es pecado, adulterio es adulterio, violación a la instrucción es violación a la instrucción. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos a leer en Primera de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 5. Algo también que Shaul vivió hace 2000 años. O sea que eso ha continuado, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestros tiempos. Porque esto le desagrada mucho al Eterno, hermanos. La parte de la inmoralidad sexual, hermanos. En este tema, hermano, de la sexualidad, de la instrucción con respecto a lo que no es permitido, hermanos. Es muy delicado, muy, muy delicado. Dice el verso 1. De hecho, he tenido reportes que hay pecados sexuales entre ustedes. Imagínense los reportes que le estaban llegando a Shaul, a Pablo, de los hermanos de Corinto, que en medio de ellos habían pecados sexuales. Imagínense eso. ¿Y qué más sigue diciendo después de la coma? Y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. Imagínense, los mismos paganos, los mismos perversos estaban condenando los pecados sexuales que estaban viendo en medio del pueblo de Israel. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué testimonio! Estaban dejando al Eterno por el suelo y a su palabra por el suelo, hermanos. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Cuáles? Un hombre está viviendo con su madrastra. Imagínense eso. Ah, pero es que esa es otra esposa de mi papá. Sí, pero es que su papá está vivo. Y mientras que el hombre esté vivo, la mujer no puede ser tocada por nadie. Las personas se pueden separar. Mientras no haya inmoralidad sexual, esas personas se separan, hermanos, pero no se pueden volver a casar. No pueden volver a estar con ningún hombre, ni con ninguna mujer. O si no, se van a convertir en adúlteros. Van a cometer pecados sexuales que el Eterno cobra. En el momento, hermanos, muy rico, qué felicidad. Pero yo les aseguro, hermanos, que con el paso del tiempo, el juicio del Eterno llega. Y llega con todo, porque con el Eterno no se juega. Los hermanos y las hermanas del camino creen que con el Eterno pueden jugar. Pero no, hermanos, créanme que no. Créanme que Él tiene misericordia, pero Él es justo. Y Él dará a cada quien su pago en su momento. Verso 2. Y ustedes se mantienen orgullosos. Imagínense eso. Ajá, qué tremendo. ¿No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto? Imagínense. Antes no, seguían compartiendo con el hermanito. Ah, qué tremendo, hermanos. Cuando nosotros sabemos que una persona que empieza a cometer este tipo de actos, hermanos, nosotros nos tenemos que alejar de esa persona.
Si no sabemos que un hermano está en homosexualidad, nos tenemos que alejar de él. Si sabemos que un hermano está cometiendo pecados de adulterio, está cometiendo pecados de fornicación, está cometiendo pecados de incesto, de todo lo que hemos leído en la instrucción de la Torá, nos tenemos que apartar de él, hermanos. Ay, no, que es que el amor y la misericordia. No, 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 aquí no. Aquí eso no entra, hermanos. Aquí no entra ningún amor y ninguna misericordia. Nos tenemos que apartar. Y eso dijo el Eterno, que nos tenemos que apartar de ellos. Lo leímos en Levítico capítulo 18 al final. Nos tenemos que apartar de ese tipo de personas. Porque gran juicio, hermanos, vienen sobre estas personas que están en todo este tipo de inmoralidades sexuales. Y todavía se justifican en la Torah. Que es lo más increíble. Todavía, hermanos, se justifican, ¿no? Es que a mí el Todopoderoso me dio permiso porque como mi esposo me repudió, entonces por eso me busqué a otro y como otro hermano me aconsejó a que lo podía hacer, pues entonces yo me fui con otro. Y ahí andan contentos, hermanos, en adulterio. Convirtieron a otra persona en adúltera y creen que el Eterno no va a hacer nada. No, hermanos. La escritura es clara cuando dice que es mejor a él nunca haber conocido este camino que conocerlo y volver atrás. Así empiezan los hermanos, con este tipo de situaciones extrañas. Y cuando uno se da cuenta ya no están celebrando el Shabbat, ya no celebran fiestas. Y ya los ve uno es celebrando Navidad y comiendo cerdo. Porque para allá es que van. A la condenación, hermanos. No hay temor al Eterno. Vamos a finalizar, mis amados, con un verso en Apocalipsis en el capítulo 22. Vamos a estar leyendo el verso 14 y el verso 15. Un tema, hermanos, ese tema es muy delicado, ese tema, hermanos, de la sexualidad para nuestras vidas, de lo que el Eterno nos permite, de sus instrucciones, de sus ordenanzas, para que seamos personas íntegras. Es un tema bien delicado, hermanos, es un tema muy profundo, muy delicado. Y es clarísimo, ¿no? Verso 14. Dice, qué bendecidos son aquellos que guardan, ¿qué? La Torá. O sea, todos nosotros, hermanos, somos unos bienaventurados, unos bendecidos, los que luchamos por en medio, hermanos, de tanta pudrición, los que luchamos por estar limpios, los que luchamos por mantenernos íntegros, los que luchamos, hermanos, por cumplir la instrucción. Que cumplir la Torah, hermanos, es cumplirlo todo. No solo lo de los alimentos, no solo lo de la inmoralidad sexual. No, hermanos, todo el resto que faltan. El amor al prójimo. No hay amor, hermanos, no hay amor. Yo estoy sorprendido. No hay amor al prójimo. No queremos ayudar a nuestros hermanos, aún viéndolos aguantando hambre, aún viéndolos pasando necesidades. Nos duele darles la mano. Les cerramos la mano a nuestros hermanos. Yo les digo una cosa, hermanos. No se les olvide, hermanos, que cuando el perverso ese en el libro de Esther, que les recomiendo que lean el libro de la reina Esther, cuando ese perverso Namán determinó y ya tenía listo el decreto para destruir a los hermanos judíos, al pueblo de Israel, vino el tío de ella, Mardoqueo, y le dijo a la reina, tú no estés como tan tranquila, no creas que porque tú eres la reina, entonces a ti no te va a llegar la angustia, la tribulación y el dolor. No te creas, no te confíes de eso, porque a ti te va a llegar también porque tú eres parte de este pueblo. Y fue donde la reina reaccionó, hermanos, y empezó a clamar al Eterno y ordenó el ayuno y empezaron a buscar al Eterno de corazón. Ella reaccionó. Y nosotros no pensemos, hermanos, que nosotros estamos exceptos de que no nos vengan a nosotros también tribulaciones. No nos creamos tan confiados que porque vivimos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, que porque tenemos una buena economía, entonces no nos van a llegar las tribulaciones. No creamos eso, hermanos, porque el Eterno nos prueba. Y si a Job se lo quitó todo, pues, ¿quiénes somos nosotros para que no nos quite todo en un segundo, hermanos? Y nos ponga a sentir lo que otros hermanos nuestros están sintiendo. Nuestros hermanos venezolanos están pasando cosas terribles, hermanos. Y tuve un caso esta semana
con unas hermanas que estaban prácticamente, hermanos, a la deriva en la frontera entre Ecuador y Perú. Y se pidió la ayuda, hermanos, para estas hermanas y es triste, hermano, decirlos, pero la ayuda fue muy escasa. Pero el Eterno no las abandonó, hermanos. Y aún yo de lo que no tenía di para poder solucionar las situaciones, y yo sé que el Eterno recompensará a aquellos corazones que hicieron algo y aportaron un granito de arena. Dice, ¿para qué más? Para que así tengan derecho. Entonces, si nosotros somos los bienaventurados, somos los bendecidos, somos aquellos que guardamos la Torá. Y cuando guardamos la Torá, ¿qué beneficio vamos a tener? Entonces vamos a tener el derecho a comer del árbol de la vida. ¿Y qué es comer del árbol de la vida, hermanos? Es obtener nuestro cuerpo glorioso para vivir eternamente. Eso es comer del árbol de la vida, hermanos. Y para entrar por las puertas de la ciudad, o sea, para estar al lado de nuestro amado Mesías en esos cuerpos gloriosos. Eso es lo que significa este verso. Así tal cual, hermanos. Esa es la bienaventuranza para los que nos esforzamos por guardar la Torá, por cumplir sus mandamientos. Verso 15. Pero ¿quiénes se quedarán afuera? ¿A quiénes despreciará el Todopoderoso? ¿A quién él abomina? Verso 15. Afuera están, ¿quiénes? Los perros. Le dice perros a los homosexuales, el Todopoderoso. Así trata a los homosexuales, dice perros. Los que mal usan las drogas en relación con lo oculto. Aquellos hermanitos que se están trabando y drogando con hierbitas raras, si es que para acercarse al Eterno, en esas religiones raras de la nueva era y cosas extrañas, mire lo que está diciendo la Escritura, hermanos, léanse en este versito, a ver si reflexionan y regresan al camino. Qué tremendo, hermanos, la Escritura es clarísima y se meten con cosas ocultas. Es que hay nuevos conocimientos profundos. Ten mucho cuidado con eso, mis amados, mucho cuidado, no se van a dejar contaminar de este tipo de conocimientos diabólicos, que es lo que es toda esa porquería de nuevas doctrinas, de demonios. Y a mí no me da miedo decirlo, hermanos, yo lo digo de frente, hermanos, porque yo sé con quién estoy, yo sé quién me protege a mí, yo sé quién me lleva de su mano de día y de noche. Dice después de la coma, ¿quién es más? Los inmorales sexuales. Y en los inmorales sexuales entonces están todos los que hemos leído. Los adúlteros, los fornicarios. ¿Cuáles son los fornicarios? Pues los que se acuestan tíos con sobrinas, primos con primas. Los que cometen incesto. O sea, ahí caben todos ellos. En esa parte de los sexuales. ¿Quiénes más? Los asesinos, pues por supuesto son de la raza del maligno. El primer asesino, Caín. Los adoradores de ídolos, los que adoran a los ángeles caídos y a Satanás. Y todos los que aman y practican falsedad. O sea, los que se la pasan hablando lo que no es. Hablando de los hermanos y levantándose contra los hermanos en falso testimonio. Que eso es bien delicado, mis amados. Como les digo, mis amados, eso es delicado. Eso es muy, muy delicado. Ponerse uno a hablar falsamente, hermanos. Claro está, esto aplica para el pueblo del Eterno, ¿no? De los hermanos, hablar de los hermanos. Aplica es para el pueblo del Eterno, para los que estamos siguiendo al Todopoderoso y cumplimos la Torá, seguimos sus mandamientos. Un tema, hermanos, un tema, como les digo, bien profundo, bien delicado, hermanos, donde el Eterno nos educa sexualmente, donde el Eterno nos está formando como una nación, y Él quiere que esa nación, hermanos, pues ande pura, ande limpia. Él quiere, hermanos, que nosotros como su nación tengamos estos parámetros, hermanos. Tengan una esposa, tengan una sola mujer, dedíquense a esa mujer, ámenla, respétenla. Que la fidelidad siempre esté en medio de ustedes, hermanos. No se pongan a buscarse problemas, metiéndose con familiares, con primas, con tías.
Ah, pero es que mi prima es una prima lejana. No, hermano, no haga eso. El Eterno se desagrada de eso. Y las maldiciones del Eterno van a venir sobre usted, sobre sus hijos. Eso es increíble, hermanos. Va a venir la ruina. Y pueden hasta perder la vida eterna. Por ese tipo de situaciones, hermanos. De inmoralidad sexual. Hoy hemos visto, hermanos, en Levítico capítulo 18, todo lo que Él nos presenta con respecto, hermanos, a los actos que son prohibidos, a la sexualidad que no es correcta que debemos tener. Nada de acostarnos con animales. Eso es totalmente para el Eterno una abominación. Ahora los homosexuales, que les dice perros a los homosexuales. Para Él eso es una abominación. Y estamos en el tiempo, hermanos, en que se está volviendo todo normal. En las naciones ya aprobaron los matrimonios gays, en muchas naciones, y todo se empieza a volver normal, como si nada estuviera pasando, hermano. Entonces nuestros hijos van creciendo viendo un ambiente de normalidad. Y nosotros a nuestros hijos en nuestras casas les tenemos que decir, les tenemos que indicar estos parámetros, les tenemos que leer Levítico capítulo 18. Nos tenemos que sentar con ellos y les tenemos que dar la instrucción, los tenemos que educar sexualmente, para que nuestros hijos crezcan con una mentalidad donde la Torah esté aquí grabada, hermanos. Y esa Torah grabada aquí en el corazón siempre se mantenga en sus mentes. Y sean hombres íntegros, mujeres íntegras, rectos, delante del Todopoderoso. Muchas veces uno se equivoca con las personas y con los hermanos. Y empiezan a enterarse de cosas terribles, hermanos. Entonces, ¿cuáles también son esos actos de inmoralidad sexual? El adulterio, que es terrible, hermanos, que ya lo vimos en el tema de Elohim ordena y su pueblo obedece. Como hermanos de que porque yo no me pienso quedar sola y el hermano me autorizó, entonces voy y busco otro hombre. Y están en adulterio. Y se justifican por medio de la Torah y creen que con la justificación ya el Eterno les va a aceptar eso y el Eterno no va a tener por inocente a nadie, hermanos. El que transgrede la Torah tiene juicio. Y más cuando lo hace deliberadamente. El estar poniendo los ojos en algún familiar, en algún ser cercano, hermanos, no, incorrecto. Allá afuera, hermanos, en el pueblo del Eterno hay 1000 personas, 1000 hombres, 1000 mujeres. Tengan mucho cuidado, hermanos, que el Eterno guarde sus corazones, que el Eterno ponga su palabra cada día en nuestras mentes y nos convierta en personas íntegras. Que esos pocos escogidos de los que Él habla, ahí estemos nosotros en esa lista, hermanos, y seamos confirmados cada día. Continuamos, hermanos, viendo las instrucciones del Todopoderoso para este día de reposo. Vimos entonces, hermanos, los actos sexuales que son prohibidos, que no debemos realizar de ninguna manera. La inmoralidad sexual. Y pues, hermanos, para el próximo día de reposo, si el Eterno nos lo permite, estaremos nuevamente trayendo otro tema de instrucción de lo que la Torah nos sigue ordenando por medio de nuestro amado Elohim. Eso es importante que lo hagamos, hermanos, para que nos quede claro cómo es que el Eterno quiere que nos formemos conforme a sus estatutos, a sus normas, porque somos una nación llamada Israel, somos su pueblo y tenemos que ser un pueblo diferente, apartado, hermanos, para que nos veamos delante de Él puros y no nos convirtamos en inmundos y Él quizás el día de la redención nos rechace. Mis amados, que nuestro amado Yahweh les continúe a todos bendiciendo grandemente por medio de nuestro gran Rey y Adón Yeshua. Shalom, y les mando un abrazo gigante, hermano, a todos mis amados hermanos en todas las partes del mundo. Un abrazo grandote a la distancia. Shalom.